Hola chicos, mis compañeros y yo le hemos traído un tema espectacular que viene a ser los anestésicos locales. Son parte fundamental del tratamiento en odontopediatría, ¿no? En el cual es necesario para contrarrestar el dolor, porque de esa manera nosotros podemos acceder a zonas afectadas, sea por caries dental, sea que hagamos una exodoncia, entre otros procesos, con la finalidad de poder devolver la armonía, funcionalidad, estética y la salud en general de la boca. Bueno chicos, en Perú tenemos técnicas para anestesia varias. Por ejemplo, triangular, infiltrativa, directa, las cuales se aplicarán tanto en el maxilar superior como inferior, además de muchas más. Por ejemplo, podemos usar a base de gases como nitrógeno, ungüentos, geles, líquidos, entre otros que se aplican en odontología. Estos se indican para exodoncias, operatorias dentales, tallado de dientes, cirugías menores y también se contraindican cuando el tejido que se va a tratar está infectado o inflamado. También se dará cuando el paciente es hemofílico o cuando se hará una biopsia, porque se quiere evitar que el tejido que se hará se altere. Los materiales que emplearemos para realizar la técnica de anestesia son una jeringa cárpule, anestesia con y sin epinefrina, agujas largas y cortas. Es importante mencionar que las agujas largas las emplearemos en el maxilar inferior, mientras que las agujas cortas en el maxilar superior. Asimismo emplearemos anestesia tópica e hisopos. Tipos de anestésicos locales. En primer lugar, tenemos a las anestesias que vienen en presentaciones como gel, crema o pomada, como el que tenemos por aquí. Estos ayudan a reducir el dolor ante cualquier procedimiento con aguja. Se deben aplicar y mantener entre 30 y 20 minutos antes de aplicar la anestesia local. Su efecto es muy limitado, muy leve. Esto quiere decir que no los podemos utilizar por sí solos, sino siempre y cuando después de su uso vayamos a aplicar anestesia local. Para aplicarla en el paciente, primero debemos secar la zona y con ayuda de estos hisopos podemos aplicar. Anestésicos en spray. Los anestésicos en spray son como aquellos que tenemos aquí. Estos sirven para adormecer la zona donde vamos a realizar alguna intervención, es decir, donde vayamos a inyectar la anestesia local. Sirven para evitar la aflicción propia del pinchazo de la aguja con la que vamos a inyectar la anestesia local en el paciente. Al igual que los primeros, su efecto es muy leve, muy reducido y muy limitado, es decir, que tampoco los podremos utilizar por sí solos, sino siempre y cuando vayamos a aplicar anestesia local posteriormente. Su sabor es un poco desagradable, por lo que resultan un poco no útiles para pacientes pediátricos. Anestesias con y sin vasoconstrictor. Vienen en estas presentaciones, que ya las conocemos generalmente como cartuchos de anestesia. ¿Por qué con y sin vasoconstrictor? El vasoconstrictor es un fármaco que viene ya incluido en el cartucho de anestesia. La función del vasoconstrictor es retrasar la absorción del anestésico y hacer que tenga un efecto más prolongado, ya que actúa cerrando los vasos capilares, haciendo que el anestésico se quede por más tiempo. Gracias a esto podremos tener un campo operatorio blanco y libre de sangre, lo que nos permitirá realizar todas las maniobras quirúrgicas con una mejor visualización de la zona donde estamos trabajando. Recordemos que el uso del vasoconstrictor puede estar contraindicado en algunos pacientes especiales. Debemos recordar que la anestesia infiltrativa en este caso se está realizando por vestibular y palatino para poder asegurar un mejor manejo del dolor, porque sabemos que al momento de hacer la exodoncia se van a dilatar las tablas óseas y es por eso que es necesario realizarlo tanto vestibular como por el lado lingual o palatino. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la anestesia tópica. Con los hisopos vamos a disponer un poco de anestesia. Y bueno, el punto va a ser a nivel de la raíz, a nivel de fondo de surco vestibular. Entonces aplicamos anestesia tópica.
y vamos a dejar actuar por unos minutos. Mientras tanto, vamos cargando la jeringa de cárpule con arpón. Y en este caso, para la técnica infiltrativa, vamos a utilizar la aguja corta. Bueno, ahora vamos a comprobar si es que la anestesia está saliendo. ¿Sí? Está saliendo. Y bueno, aquí tenemos un pequeño triángulo que indica el bisel. El bisel viene a ser el agujero por donde está saliendo la anestesia, y este bisel tiene que estar mirando al hueso. Listo, entonces nos vamos a ubicar, en este caso, en el eje axial del diente, a nivel de fondo de surco vestibular. Ingresamos. Tocamos hueso, retrocedemos un poco y vamos liberando lentamente la anestesia. ¿No? En el caso de la zona vestibular, vamos a inyectar aproximadamente 2/3 del cartucho. Lentamente. En el caso de haber obtenido cartuchos de vidrio, no, lo ideal sería precalentarlos, pero en este caso estamos utilizando cartuchos de plástico, no sería necesario. Y bueno, ya tenemos 2/3 para la zona vestibular. Ahora sí nos vamos a dirigir a la zona palatina. Entonces, como dijimos, nos vamos a ubicar a 3 milímetros del cuello dentario. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es doblar un poco la aguja para poder tener un mejor acceso a esa zona. Lo que sí debemos tener en cuenta es que para palatino es un poco más complicado, ¿no? Porque vamos a llegar directamente a hueso y va a haber un poco más de presión en esa zona. Entonces tenemos que ser pacientes. Y vamos anestesiando. De igual manera, un tip para que no haya tanto dolor en la zona del paladar: podemos colocar el mango del espejo para que el paciente más sienta esa presión que la misma punción de la aguja. Bueno, y una vez hecho esto, vamos a descartar la aguja. Mi nombre es Sabrina Victoria Mogollón Castro y en este caso les brindaré conocimiento sobre las técnicas de anestesia mandibular, en la cual explicaré dos técnicas, siendo la directa y la indirecta. Bloquearemos aquí tres nervios muy importantes: el nervio dentario inferior, el nervio bucal y el nervio lingual. Comencemos. Ahora empezaremos con la técnica indirecta.
En este caso tenemos que ver aquí las caras oclusales de los dientes posteriores. Empezaremos con nuestro dedo índice sobre las caras oclusales y daremos un giro, y este va a ser la referencia para la inyección. Cuando ya tenemos la referencia, vamos a introducir la aguja. En este caso, introduciremos 5 milímetros y anestesiaremos el nervio bucal. Después, 5 milímetros más, que serían 10 en total, y anestesiaremos el nervio lingual. Pero faltaría anestesiar el nervio dentario inferior, y para eso quitamos nuestro dedo de referencia, sacamos un poco la aguja sin sacar toda completamente y giraremos hasta premolares. Después introduciremos la aguja hasta tocar hueso. Tocando hueso, vamos a retirar un poquito la aguja. Después vamos a aspirar para ver si no estamos en ningún vaso sanguíneo. Después inyectaremos todo el líquido que sea necesario y después retiraremos la aguja con cuidado y esta sería el fin de la técnica. Ahora visualizaremos la técnica directa. En este caso nosotros pondremos nuestro dedo en la parte de la línea oblicua externa y por ende se va a formar una línea imaginaria que es el rafe pterigomandibular. Desde esta línea oblicua externa hasta el rafe pterigomandibular vamos a trazar una línea horizontal. Esta línea horizontal se va a dividir en 4 partes, siendo nuestro lugar de punción justamente en las 3/4 partes. Pero para poder realizar la punción nosotros debemos de tener nuestra posición de la jeringa en los premolares. Entonces vamos a hacer el lugar de la punción en los premolares y justamente en la 3ª y 4ª parte de la línea ya mostrada. Vamos a introducir hasta que toquemos hueso y retiramos un poquito para poder inyectar la anestesia. Después retiramos más para poder aquí bloquear el nervio lingual. Para el nervio bucal, en la técnica directa, tenemos que localizar el pliegue bucal y justamente allí, de esta manera, se va a inyectar y se va a anestesiar. Después retiramos y así es como termina la técnica directa. Como bien sabemos, la gran mayoría de los tratamientos que realizamos dentro de la cavidad oral en odontopediatría requieren una dosis establecida de anestesia, por lo cual es muy importante identificar y aplicar las técnicas de anestesia en odontopediatría, ya que si las aplicamos correctamente, lo que haremos es reducir las experiencias traumáticas y dolorosas de nuestros pacientes, permitiéndonos así realizar un mejor abordaje clínico dentro de la cavidad oral de nuestros pacientes pediátricos. Además, es muy importante conocer la función de los anestésicos, tanto de la anestesia tópica como de la anestesia local. La anestesia tópica es un agente que nos permitirá minimizar la sensibilidad de la punción al realizar la administración de la anestesia local, y la anestesia local es un agente que nos permitirá bloquear el dolor en periodos más largos, los cuales nos permitirán realizar procedimientos más tediosos y complejos.